Era una tarde tranquila en las afueras de Madrid, de esas en las que el sol parece negarse a bajar, colgando perezoso sobre los campos resecos y las carreteras polvorientas que serpentean entre pequeños pueblos olvidados. El aire olía a gasolina rancia y a hierba quemada, y el silencio solo era roto por el zumbido lejano de los insectos y el crujido ocasional de los neumáticos sobre la grava. En una gasolinera vieja, con el letrero desvaído y la pintura desconchada, un hombre alto y delgado, vestido con un chándal gris y una gorra que le cubría parcialmente el rostro, bajó de un modesto Seat León negro. Nadie habría adivinado que ese hombre, de apariencia corriente, era Fernando Torres, el niño, el legendario delantero que había llevado a España a la gloria en la Eurocopa de 2008 y 2012 y en el Mundial de 2010. Ahora, retirado de los terrenos de juego, trabajaba como entrenador de las categorías inferiores del Atlético de Madrid, pero su aura, esa mezcla de humildad y determinación que lo había hecho ídolo de millones, seguía intacta, aunque él prefería mantenerla oculta bajo una vida sencilla. Había sido un día largo, lleno de entrenamientos y reuniones, y todo lo que quería era llenar el tanque, comprar una botella de agua fría y llegar a casa antes de que anocheciera. Mientras insertaba la manguera en el depósito, sus movimientos eran pausados, casi mecánicos, y su mente estaba en otro lugar, quizás repasando las jugadas que había trabajado con los chicos esa mañana o pensando en la cena que le esperaba en casa con su familia. La gasolinera estaba casi desierta, solo un par de coches aparcados en la esquina, uno de ellos un todoterreno polvoriento con una pegatina descolorida de un toro en la luna trasera y un adolescente que organizaba latas de refresco dentro de la tienda tarareando una canción de Quevedo. El mundo parecía en pausa, hasta que el rugido grave de un motor rompió la calma. Un coche patrulla de la Guardia Civil, con las luces apagadas pero el aire de autoridad inconfundible, entró lentamente en el estacionamiento, levantando una nube de polvo que flotó como un velo sobre el asfalto agrietado. Fernando no levantó la vista. Conocía ese sonido, lo había oído en demasiados lugares, desde los suburbios de Fuenlabrada hasta los pueblos perdidos de Castilla. Sabía que no siempre significaba problemas, pero también sabía que, a veces, sí. La puerta del coche se abrió con un chirrido y un hombre bajó. Diego Morales, un guardia civil de complexión robusta, con el uniforme impecable pero los ojos cargados de algo que no era precisamente amabilidad. Tenía el cabello corto, casi rapado, y una postura que gritaba control, como si el mundo entero le debiera explicaciones. Se acercó a Fernando con pasos deliberados, las botas crujiendo contra la grava, y se detuvo a unos metros, cruzando los brazos. «¿Qué haces aquí?», preguntó Morales, con una voz que no invitaba a la conversación, sino que exigía respuestas. Había un dejo de desprecio en su tono, como si la sola presencia de Fernando en ese lugar fuera una ofensa. Fernando giró la cabeza lentamente, sosteniendo la manguera de la gasolina con una mano. Sus ojos, medio ocultos bajo la visera de la gorra, encontraron los de Morales. No había miedo en ellos, solo una calma afilada, la misma que había mostrado en los penaltis decisivos contra Italia o Alemania. «Llenar el tanque», respondió, su voz tranquila pero firme, con ese acento madrileño que no se molesta en alzar el volumen para hacerse respetar. Morales entrecerró los ojos, como si la respuesta fuera una provocación. Dio un paso más cerca, inclinándose ligeramente, como un lobo oliendo a su presa. «Papeles», dijo, extendiendo la mano sin apartar la mirada. Fernando no se inmutó. Colocó la manguera de vuelta en el surtidor con un movimiento preciso, casi elegante, y se giró completamente hacia el guardia. Había algo en la forma en que Morales lo miraba, en la manera en que su boca se torcía apenas, que le decía que esto no era solo un control rutinario. Había vivido lo suficiente como para reconocer el prejuicio cuando lo veía, el tono de la piel ligeramente más oscuro, el apellido que algunos asociaban con inmigrantes, la ropa que no gritaba riqueza. Para Morales, Fernando no era más que un extranjero fuera de lugar, alguien que no pertenecía a esa gasolinera ni a ese pueblo. «¿Puedo saber cuál es el problema, agente?», preguntó Fernando, manteniendo las manos visibles, una lección que había aprendido no de los estadios, sino de la vida misma. «El problema», replicó Morales, dando otro paso, su voz ahora más grave, «es que no me gusta tu cara, y no me gusta ver a tipos como tú rondando por aquí. Identificación,
Ahora, Fernando sostuvo su mirada un segundo más, evaluando. Podría haber sacado su cartera, mostrado su DNI y terminado con esto. Podría haber mencionado quién era, dejar caer el peso de su nombre como una bomba que habría hecho retroceder a Morales en un instante. Pero algo en él, quizás el mismo instinto que lo hacía correr hacia el balón cuando todos daban la jugada por perdida, le dijo que no lo hiciera. Quería ver hasta dónde llegaría este hombre, cuán profundo era el veneno que llevaba dentro. Con un movimiento lento, alcanzó su cartera, sacó su DNI y se lo ofreció. Morales lo arrancó de su mano como si fuera un trofeo. Lo leyó en voz alta, pronunciando cada sílaba con un desprecio que parecía personal. Fernando José Torres Sanz. Luego alzó la vista, con una sonrisa torcida. «¿Torres? ¿De dónde eres, No pareces de por aquí». «Soy de Madrid», respondió Fernando, sin alterar el tono, aunque sus músculos se tensaron ligeramente. «Nací en Fuenlabrada». «¿Algo más?» Morales soltó una risa seca, como si la respuesta fuera una broma. Dio un paso más, invadiendo el espacio personal de Fernando, tan cerca que el olor a colonia barata del guardia llenó el aire. «No me vengas con cuentos, Moreno. ¿Qué haces realmente aquí? Los tipos como tú no paran en sitios como este sin una razón». Fernando no retrocedió. Sus manos seguían a los costados, pero su mente ya estaba trabajando, grabando cada palabra, cada gesto. Había enfrentado defensas más duras que este hombre, pero esto era diferente. Esto no era un partido, esto era el mundo real, donde las reglas no siempre eran justas. «Te lo dije», respondió, con una calma que rayaba en lo desafiante. «Estoy llenando el tanque. Si hay un problema, dímelo claro». Morales lo miró fijamente, y por un momento el aire entre ellos pareció cargarse de electricidad, como el instante antes de un trueno. Luego, sin previo aviso, el guardia dio un paso atrás, pero no para retirarse. Con un movimiento rápido, levantó la mano y empujó a Fernando con fuerza contra el lateral del coche. El impacto resonó en el silencio de la gasolinera, un golpe seco que hizo que el surtidor vibrara. Fernando se tambaleó, pero no cayó. Sus reflejos, afilados por años de correr en el campo, lo mantuvieron en pie. «Oye, eso no es necesario», dijo, alzando la voz por primera vez, pero manteniendo el control, como si estuviera hablando con un árbitro que acaba de sacar una tarjeta injusta. Pero Morales no estaba para juegos. Sus ojos brillaban con algo oscuro, una mezcla de poder y rabia. Se acercó de nuevo, esta vez inclinándose hacia el coche de Fernando, abriendo la puerta del copiloto sin permiso. Comenzó a revolver el interior, arrojando un mapa, una botella de agua y un cuaderno de notas al suelo como si fueran basura. «¿Dónde está el registro del coche?», gruñó, sin mirarlo, como si Fernando no mereciera ni un segundo de su atención. «Está en la guantera», respondió Fernando, tratando de mantener la situación bajo control, aunque su pulso se aceleraba. «Carpeta azul». Morales encontró la carpeta, pero en lugar de revisarla, la arrugó en su puño y se giró hacia Fernando con una expresión que era puro desafío. «¿Crees que puedes venir aquí con tu coche bonito y tu actitud de mierda?», dijo. Y entonces, sin previo aviso, levantó la bota y la estrelló contra la espinilla de Fernando con una fuerza brutal. El crujido del impacto resonó como un disparo en el estacionamiento. Fernando dejó escapar un gemido ahogado, su rodilla cedió y cayó al suelo, la grava rasgando sus pantalones y arañando sus manos. El dolor era agudo, como un cuchillo que le atravesaba la pierna, pero no gritó. Apretó los dientes, apoyó una mano en el suelo y levantó la vista hacia Morales, que lo miraba desde arriba con una sonrisa de satisfacción, como si acabara de ganar un trofeo. «Ahí es donde perteneces», dijo el guardia, su voz cargada de veneno. «Quédate en el suelo, Moreno». Y entonces, como si nada hubiera pasado, Morales dio media vuelta, subió a su coche patrulla y arrancó, dejando una nube de polvo y el eco de su risa en el aire. El surtidor seguía goteando gasolina, y el DNI de Fernando yacía en la grava, a pocos metros de donde había caído. Pero Fernando no se quedó en el suelo. Apretando los dientes, empujó con las manos contra la grava y se levantó lentamente, ignorando el fuego que le quemaba la pierna. La sangre comenzaba a empapar sus pantalones, y cada movimiento era una punzada, pero su rostro no mostraba dolor, solo una determinación fría,
como la que había mostrado en Anfield o en el Bernabéu cuando el partido estaba en contra. A unos metros, la adolescente que organizaba latas en la tienda había salido al escuchar el alboroto. Estaba inmóvil, con el móvil en la mano, el lente apenas asomando por encima de sus dedos. Había grabado todo, desde el empujón hasta el golpe, desde la caída hasta la burla de Morales. Su mano temblaba, pero el vídeo era claro. Fernando la miró, y sus ojos se encontraron por un instante. No dijo nada, pero su mirada era suficiente. Una orden silenciosa, una chispa que ella entendió al instante. La chica asintió, casi sin darse cuenta, y comenzó a subir el vídeo a Instagram con dedos nerviosos, añadiendo un pie de foto. Esto pasó hace 5 minutos. Es una vergüenza. Justicia. Fernando se inclinó para recoger su DNI, limpiando el polvo con un movimiento lento. Su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de su abogado, Alberto Ruiz, un viejo amigo de la familia, que había manejado contratos y disputas desde los días de gloria en Liverpool. «¿Todo bien, Fer? Llegas tarde a casa». Fernando no respondió de inmediato. En lugar de eso, marcó otro número, el de David Villa, su compañero de batallas en la selección española. La llamada conectó al segundo tono. «Guaje, necesito un favor», dijo Fernando, su voz baja pero firme, como si estuviera planeando una jugada en el último minuto del partido. «Algo ha pasado. Te lo cuento en persona». Colgó, guardó el teléfono y cojeó hasta su coche. La pierna le ardía, pero el dolor físico no era nada comparado con la furia que comenzaba a arder en su interior. No era solo por el golpe, ni por las palabras de Morales, era por lo que representaban, un odio viejo, enquistado, que había visto en los ojos de demasiadas personas a lo largo de su vida. Había crecido en Fuenlabrada, un barrio obrero donde los prejuicios no eran raros. Pero esto era diferente. Esto era un abuso de poder, un recordatorio de que, para algunos, no importaba cuántos goles hubieras marcado o cuántos títulos hubieras ganado. Para ellos, siempre serías el otro. Mientras subía al coche, el vídeo ya estaba circulando. La adolescente lo había compartido en Twitter, TikTok y un grupo de WhatsApp de su instituto. En menos de 10 minutos, alguien reconoció la cara de Fernando en un fotograma borroso. «¿Ese no es Torres? El niño», escribió un usuario, y entonces, como un incendio en un campo seco, el vídeo explotó. Los hashtags «Justicia para Torres» y «No al racismo» comenzaron a trepar en las tendencias. Los aficionados del Atlético, del Liverpool, del Chelsea, incluso del AC Milán, donde había jugado brevemente, empezaron a compartirlo, a comentarlo, a exigir respuestas. «¿Quién es ese guardia? Que lo echen. Esto es España, no puede pasar esto». Los mensajes llegaban de todas partes, desde Vallecas hasta Barcelona, desde Londres hasta Buenos Aires. Fernando, ajeno al torbellino que se estaba formando en las redes, condujo hasta un bar de carretera a pocos kilómetros de la gasolinera. No era un lugar lujoso, solo una tasca con mesas de madera gastada y un televisor que siempre estaba sintonizado en partidos de la liga. Se sentó en una esquina, pidió un café solo y una bolsa de hielo para la pierna. La camarera, una mujer de mediana edad con el cabello recogido en un moño desordenado, lo miró con curiosidad, notando el vendaje improvisado en su espinilla. «Menudo día, ¿eh?», dijo, dejando el café frente a él. Algo así respondió Fernando, con una sonrisa tensa que no llegó a sus ojos. Mientras el hielo aliviaba el dolor, sacó su teléfono y revisó los mensajes. Villa había respondido: «Estoy en Madrid. Dime dónde y voy ahora mismo». Había otro de Pepe Reina, el portero que siempre había sido como un hermano. «Fer, ¿qué coño pasó? Dime que estás bien». Y luego uno de su abogado. «Me han mandado un vídeo. ¿Eres tú? Llamo ahora». Fernando no contestó de inmediato. En lugar de eso, abrió Twitter y buscó el hashtag «Justicia para Torres». Lo que vio lo dejó sin aliento. El vídeo ya tenía cientos de miles de reproducciones. Había capturas de pantalla de Morales, comentarios furiosos, memes, incluso un hilo analizando el uniforme del guardia para identificar su unidad. Pero también había algo más. Mensajes de apoyo, de gente que no lo conocía, de aficionados que habían crecido viéndolo marcar goles, de padres que le decían que sus hijos lo admiraban. «Fuerza, niño, no estás solo».
Apuró el café de un trago, dejó un billete en la mesa y salió cojeando hacia el coche. El sol ya se había escondido y la carretera estaba bañada en sombras largas. Mientras conducía hacia Madrid, su mente no estaba en el dolor de su pierna ni en las palabras de Morales. Estaba en lo que vendría después. Esto no era solo un ataque personal, era una ventana a algo más grande, algo que había visto en los titulares, en las historias que sus amigos de barrio le contaban, en las miradas de desconfianza que a veces recibía por ser quien era. Morales no era solo un hombre, era un síntoma. Y Fernando Torres, el chico de Fuenlabrada que había conquistado el mundo con un balón, no era de los que se quedaban callados. En su apartamento, un piso modesto en un barrio tranquilo de Madrid, Fernando se sentó en el sofá con una bolsa de hielo nueva en la pierna. Encendió la tele, pero no estaba mirando. Su teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes, notificaciones, llamadas. Una era de Xavi Hernández, el cerebro del Barça y de la selección, que había visto el video y estaba furioso. Fer, esto no se queda así. Dime qué necesitas. Otra era de su hermana, preocupada, pidiéndole que fuera con cuidado. Pero la que más le llamó la atención fue una de un número desconocido. Era un mensaje corto, enviado desde una cuenta de correo anónima. Morales no está solo. Pregunta por Javier Ruiz. Ten cuidado. Fernando frunció el ceño. Javier Ruiz. El nombre no le sonaba, pero el tono del mensaje era claro. Alguien sabía algo, y ese alguien quería ayudarlo. Guardó el mensaje, abrió su portátil y comenzó a buscar. No era un detective, pero había aprendido a leer entre líneas, a conectar puntos, a anticiparse al movimiento del rival. Encontró un artículo de un periódico local de hacía 2 años, enterrado en la tercera página de Google. Denuncian abuso policial en pueblo cercano a Madrid. El oficial Javier Ruiz absuelve a subordinado tras queja. El subordinado no estaba nombrado, pero la descripción encajaba con Morales, un guardia joven, agresivo, con varias denuncias que nunca prosperaban. La puerta sonó. Era Villa, con una botella de Mahou en la mano y una expresión que decía que estaba listo para ir a la guerra. «¿Qué mierda es esto, Fer?», dijo, entrando sin esperar invitación. «Ese tío te puso la mano encima. ¿A ti? ¿Qué vamos a hacer?». Fernando lo miró, y por primera vez en horas, una chispa de sonrisa apareció en su rostro. No era una sonrisa de alegría, sino de resolución, la misma que tenía cuando se preparaba para un partido imposible. «Vamos a hacer que paguen», dijo. Simplemente, pero no solo él. Todos. Esa noche, mientras Madrid dormía, Fernando y Villa hablaron hasta la madrugada, trazando un plan. No sería una venganza personal, no sería un escándalo pasajero. Iban a exponer a Morales, a Ruiz y a cualquiera que estuviera detrás de ellos. Fernando contactó a su abogado, que ya estaba trabajando en una denuncia formal, y a un periodista de investigación de El País, alguien conocido por no temerle a los poderosos. Les envió el video, el mensaje anónimo y una lista de nombres. Morales, Ruiz y una unidad de la Guardia Civil que, según sus pesquisas iniciales, tenía un historial de quejas ignoradas. Antes de irse a la cama, Fernando abrió Twitter una vez más. El hashtag Justicia para Torres era tendencia mundial. Había un tweet de un chico de Liverpool, escrito en un español torpe. «Torres, you are my hero. Kick that racist out». Otro de una mujer de Sevilla. «El niño nos representa a todos. No más racismo». Y uno más, de un perfil anónimo. «Esto es solo el principio. Fuerza, Fernando». Cerró el portátil, pero no pudo dormir. La pierna le dolía, pero no era eso lo que lo mantenía despierto. Era la certeza de que había cruzado una línea, no hacia el peligro, sino hacia algo más grande. Había encendido una chispa, y ahora el fuego estaba creciendo. Morales había cometido un error al tocarlo, no porque fuera famoso, no porque fuera rico, sino porque Fernando Torres no era de los que se rendían. Y esta vez, el partido no se jugaba en un estadio, se jugaba en las calles, en las redes, en la verdad. Y él iba a ganar. El cielo sobre Madrid estaba teñido de un naranja feroz, como si el sol se negara a despedirse sin dejar una marca. Fernando Torres estaba de pie en el césped del Santiago Bernabéu, un lugar que había sido testigo de sus goles y sus sueños, pero hoy no estaba allí para jugar. Frente a él, un mar de micrófonos,
cámaras y rostros expectantes, periodistas, aficionados, activistas, todos esperando sus palabras. Habían pasado apenas 3 días desde el incidente en la gasolinera, pero el mundo ya no era el mismo. El vídeo de Diego Morales, el guardia civil que lo había empujado y pateado, se había convertido en un incendio que nadie podía apagar. Los hashtags Justicia para Torres y No al racismo dominaban las redes, y las calles de Madrid, Barcelona, Sevilla y hasta pequeños pueblos de Extremadura hervían con protestas. Fernando, con una americana azul oscura y la pierna aún vendada bajo los pantalones, respiró hondo y dio un paso hacia el atril improvisado. La multitud guardó silencio, un silencio pesado, cargado de furia y esperanza. «Me llamo Fernando Torres», comenzó, su voz firme, clara, resonando como si estuviera dando órdenes en un vestuario. «Soy un hombre de Fuenlabrada, un español que ha tenido el privilegio de representar a este país en los campos de fútbol. Pero hace 3 días, en una gasolinera a las afueras de Madrid, no era el niño, no era un campeón. Era solo un hombre al que un guardia civil decidió atacar por cómo se veía, por el color de mi piel, por un prejuicio que no debería tener cabida en nuestra sociedad». La multitud estalló en aplausos, pero Fernando levantó una mano, pidiendo calma. No estaba allí para alimentar emociones, estaba allí para encender una revolución. «No estoy aquí solo por mí», continuó, «estoy aquí por cada persona que ha sentido el peso de una mirada que los juzga, de una palabra que los humilla, de un sistema que los ignora. Esto no es solo sobre un hombre, esto es sobre un sistema que permite que hombres como Diego Morales actúen sin consecuencias, protegidos por superiores como Javier Ruiz, que firman sus absoluciones sin pestañear». El nombre de Ruiz, pronunciado en voz alta por primera vez, cayó como un trueno. Los periodistas se inclinaron hacia adelante, los móviles grabando, las cámaras zumbando. Fernando no titubeó. «He presentado una denuncia formal ante la Fiscalía. He entregado pruebas de un patrón de abuso en la unidad de Morales, y no me detendré hasta que cada persona involucrada rinda cuentas. Esto no es venganza, esto es justicia». El rugido de la multitud fue ensordecedor, pero Fernando no sonrió. Sus ojos, afilados como los de un delantero buscando el ángulo perfecto, recorrieron los rostros frente a él. Jóvenes con pancartas, madres con sus hijos, ancianos que habían visto demasiadas injusticias. Sabía que esto era más grande que él, y estaba listo para llevarlo hasta el final. Esa noche, mientras las imágenes de su discurso se repetían en todos los canales de televisión, desde La Sexta hasta TVE, Fernando estaba en un pequeño despacho en el centro de Madrid, reunido con un equipo que nunca había imaginado necesitar. Su abogado, Alberto Ruiz, sin relación con el guardia, un periodista de investigación llamado Miguel Santos y 2 viejos amigos que no habían dudado en unirse a la causa, Andrés Iniesta y Juan Mata. La mesa estaba cubierta de documentos, informes policiales, quejas archivadas contra Morales, correos anónimos que apuntaban a Javier Ruiz como el cerebro detrás de una red de encubrimiento. Iniesta, siempre calmado pero con una furia contenida en los ojos, fue el primero en hablar. «Fer, esto no es solo un guardia racista, esto es una máquina. Ruiz no actúa solo, alguien más arriba lo protege». Mata, que había volado desde Londres esa mañana, asintió. «He hablado con algunos contactos en ONGs de derechos humanos. Dicen que la unidad de Ruiz tiene un historial de quejas que desaparecen como por arte de magia, siempre el mismo patrón. Víctimas que retiran denuncias, testigos que cambian su historia, expedientes que se pierden». Fernando escuchaba en silencio, su pierna apoyada en una silla, el dolor ahora un recordatorio constante de por qué estaba allí. Miguel, el periodista, sacó un pendrive y lo deslizó sobre la mesa. «Esto es lo que encontré. Un informe interno de la Guardia Civil, filtrado por un whistleblower. Morales tiene 6 denuncias por uso excesivo de la fuerza en los últimos 3 años. Todas desestimadas por Ruiz, pero hay más. Transferencias de dinero a una empresa de seguridad privada vinculada a un político local. No tengo nombres aún, pero estoy cerca». Fernando tomó el pendrive, lo giró entre sus dedos y miró a sus amigos. «No vamos a esperar a tener todo el puzzle. Vamos a movernos ahora. Si esperamos, nos aplastarán». Y así comenzó la siguiente fase. La respuesta de los responsables no se hizo esperar.
A la medianoche, mientras Fernando dormía en su apartamento, un grupo de encapuchados irrumpió en su garaje. Rompieron las ventanas de su coche, destrozaron el interior y dejaron una nota escrita a mano en el parabrisas: «Para, o será peor». Pero Fernando había aprendido de los errores de otros. Días antes, tras el consejo de Mata, había instalado cámaras de seguridad en el garaje. Las imágenes eran claras. 3 hombres, uno de ellos con un tatuaje distintivo en el antebrazo, visible incluso en la penumbra. Fernando no llamó a la policía. Sabía que no podía confiar en ellos aún. En su lugar, envió el video a Miguel, quien lo compartió con una red de periodistas independientes. A las 6 de la mañana, el video estaba en todas partes: Twitter, Instagram, portales de noticias. La opinión pública, ya encendida por el primer incidente, se volvió un volcán. Las protestas se multiplicaron, no solo en Madrid, sino en Valencia, Bilbao, Málaga. Los aficionados del Atlético organizaron una marcha frente al Wanda Metropolitano, con pancartas que decían: «Torres es España y basta de racismo». Pero Fernando sabía que la furia pública no sería suficiente. Necesitaba un golpe maestro, algo que no solo expusiera a Morales y Ruiz, sino que los obligara a cometer un error fatal. La idea vino de Iniesta, durante una llamada a medianoche. «Fer, estos tipos son paranoicos. Si creen que tienes algo que los puede hundir, vendrán por ti. Usa eso». Fernando, que siempre había admirado la visión de Iniesta en el campo, entendió al instante. Junto con Miguel, diseñaron una trampa. Filtrarían información falsa a través de foros en línea y contactos en la dark web, sugiriendo que Fernando iba a entregar un dossier explosivo a la fiscalía en un juzgado abandonado en un pueblo a las afueras de Madrid. El dossier, según el rumor, contenía pruebas de corrupción que implicaban no solo a Ruiz, sino a figuras más altas en el gobierno regional. Para hacerlo creíble, Miguel contactó a un informante dentro de la Guardia Civil, alguien que ya estaba harto de las maniobras de Ruiz. El informante dejó caer la noticia en una conversación grabada en un bar, sabiendo que llegaría a los oídos correctos. Mientras tanto, Fernando y su equipo prepararon el escenario. El juzgado, un edificio en ruinas con ventanas rotas y puertas oxidadas, fue equipado con cámaras ocultas y micrófonos. Fernando llevaría una bolsa de portátil llena de documentos falsos, lo suficientemente convincentes como para tentar a cualquiera que quisiera robarlos. Mata, que se había convertido en el estratega del grupo, insistió en tener un equipo de apoyo. 2 exguardias de seguridad que habían trabajado con él en eventos benéficos, discretos pero leales, estarían apostados cerca, listos para intervenir. «No vamos a pelear», dijo Fernando. «Vamos a cazar». El día llegó, gris y ventoso, con nubes que parecían cargar el peso del drama que estaba a punto de desplegarse. Fernando llegó al juzgado al atardecer, solo, con la bolsa colgada del hombro. Cojeaba ligeramente, no por el dolor, sino para proyectar vulnerabilidad. Una carnada irresistible. Entró al edificio, sus pasos resonando en el suelo cubierto de polvo, y se colocó junto a una ventana rota en el 3er piso, desde donde podía ver la carretera. No tuvo que esperar mucho. A las 16:37, 2 todoterrenos negros sin matrícula aparecieron en el horizonte, levantando polvo como si fueran heraldos de una tormenta. 4 hombres bajaron, 3 en ropa civil pero con walkie-talkies, el cuarto con una chaqueta que no podía ocultar el bulto de un arma. No tocaron la puerta principal, la derribaron con una patada, y el eco resonó como un disparo. Fernando no se movió. Su corazón latía rápido, pero su mente estaba clara, como en los últimos minutos de una final. Las cámaras, escondidas en las vigas y detrás de muebles rotos, grababan cada paso, cada palabra. «Está arriba», gruñó uno de ellos, un hombre con el mismo tatuaje que Fernando había visto en el video del garaje. Subieron las escaleras, sus botas resonando, y cuando entraron en la sala, encontraron a Fernando de pie, la bolsa a sus pies, mirándolos con una calma que los desconcertó. «¿Buscáis esto?», dijo, señalando la bolsa. El líder, un hombre de ojos pequeños y barba recortada, dio un paso adelante. «No tienes ni idea de con quién te has metido, Moreno», escupió, repitiendo el insulto de Morales como si fuera un mantra. Fernando no respondió.
Solo sonrió, una sonrisa fina, casi imperceptible, que decía, «Os tengo». Antes de que el hombre pudiera tocar la bolsa, un megáfono resonó desde el exterior. «Guardia Civil, salgan con las manos en alto». Los hombres se congelaron, sus rostros pasando del desafío al pánico en un instante. Fernando había coordinado todo. Los exguardias de Mata habían alertado a una unidad de la Guardia Civil leal, una que no estaba bajo el control de Ruiz. En menos de 2 minutos, los 4 intrusos estaban esposados, sus armas confiscadas, y la bolsa, intacta, fue entregada como prueba. Pero lo más valioso no eran los documentos falsos. Eran las grabaciones. Las cámaras habían captado todo. Las amenazas, los insultos, la confesión improvisada de uno de ellos, que mencionó a Ruiz por nombre, diciendo, «El jefe dijo que esto no podía salir a la luz». Fernando salió del juzgado, el viento golpeándole el rostro, y encontró a Mata esperándolo junto a un coche. «Funcionó», dijo Mata, con una sonrisa de complicidad. «Por supuesto que funcionó», respondió Fernando. «Pensaban que eran cazadores. Nunca supieron que eran la presa». Esa noche, Miguel y su red de periodistas publicaron el video de la emboscada. Fue como arrojar gasolina a un incendio. Los titulares explotaron. Guardia Civil implicada en ataque contra Fernando Torres. Conspiración para silenciar al héroe del fútbol. La presión pública era insostenible. Javier Ruiz fue suspendido de inmediato, y Morales, que aún se creía intocable, fue arrestado en su casa al amanecer, esposado frente a sus vecinos, su arrogancia reducida a un balbuceo incoherente. Pero Fernando no se detuvo allí. Sabía que Ruiz no era el cerebro, solo un peón. Con la ayuda de Miguel, comenzó a desenterrar los hilos que llevaban más arriba. Encontraron transferencias bancarias a una empresa de seguridad privada, Seguridad Élite, dirigida por un exconcejal del Partido Popular, Carlos Vega. Vega había financiado campañas locales y tenía vínculos con un diputado regional que había defendido a la Guardia Civil en cada escándalo. El patrón era claro, un sistema diseñado para proteger a los suyos, sin importar el costo. Fernando decidió dar el golpe final en un lugar simbólico, el Wanda Metropolitano, el hogar del Atlético de Madrid. Organizó un evento público, una mezcla de mitin y homenaje, al que invitó a aficionados, activistas y víctimas de abusos policiales. Frente a 0 personas, con Iniesta, Mata y Villa a su lado, habló no como un ídolo, sino como un hombre que había visto el rostro del odio y había elegido enfrentarlo. «Esto no termina con un arresto», dijo, su voz amplificada por los altavoces. «Termina cuando nadie tenga que temer por ser quien es, cuando ningún niño crezca pensando que su piel o su apellido lo hace menos». La ovación fue tan fuerte que hizo temblar las gradas, pero el momento clave vino después, cuando Fernando presentó a una mujer llamada Amina, una inmigrante marroquí que había sido acosada por la unidad de Morales años antes. Su historia, silenciada entonces, ahora resonaba ante el mundo. Fue un recordatorio de que esta lucha no era solo de Fernando, sino de todos los que habían sido invisibles. Días después, el caso llegó al Congreso de los Diputados. Fernando fue invitado a testificar en una comisión especial sobre abusos policiales. Vestido con un traje gris, su pierna aún rígida pero su paso firme, habló con una claridad que dejó a los políticos sin palabras. No es un problema de manzanas podridas. Es un huerto entero que necesita ser replantado. Sus palabras se convirtieron en el lema de un movimiento que ya no podía ser ignorado. El gobierno anunció una reforma en la Guardia Civil y Seguridad Élite fue investigada por lavado de dinero. Carlos Vega dimitió y el diputado vinculado a él canceló su candidatura. Pero Fernando sabía que el sistema no se derrumba tan fácilmente. Cada victoria traía nuevos enemigos, sombras que observaban desde despachos y callejones. Una noche, mientras revisaba documentos en su apartamento, Fernando recibió una llamada de un número desconocido. Era una voz fría, sin acento definido. «Has ido demasiado lejos, niño. Esto no es un partido que puedas ganar». Fernando no respondió. Colgó, bloqueó el número y siguió trabajando. Al día siguiente, una estatua apareció en la gasolinera donde todo comenzó. Era pequeña, discreta, con una placa que decía, «Aquí un hombre se levantó y el mundo cambió». Fernando la visitó al amanecer, solo, sin cámaras. Tocó la placa con los dedos, sintió el frío del metal
y supo que esto no era el final, sino el comienzo. Había encendido una tormenta, y ahora, como siempre había hecho, corría hacia ella.